San Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25. Dice aquí la palabra: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta el versículo 30 hemos leído. Y primero que todo, para mí es un privilegio poder compartir con las personas la palabra. Primero porque muchas veces en nuestro corazón a veces tenemos muchas situaciones, y también cuando nosotros no podemos tener la esperanza en este mundo, así estamos tristes. Pero realmente, ¿dónde nosotros podemos encontrar la felicidad verdadera? A través de Cristo, ¿sí? La gente hoy en día piensa, ¿cierto?, acerca de, ay, ¿cómo podré ser feliz? Ay, si yo ganara el baloto. Entonces siempre están pensando la cifra del baloto. Por ejemplo, hoy en día los jóvenes también tienen metas en su corazón. Yo quiero estudiar para ser alguien. Yo quiero ser empresario. Yo quiero ser doctor. Yo quiero ser abogado. Bueno, en fin, ¿cierto? Uno sueña muchas cosas de joven. Yo también, cuando era muy joven, ¿sí?, un muchacho, más que un muchacho, era un niño. Un tío una vez así vino y se me acercó. A mí no me gustaba como hacer tantas maldades, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo estaba con mi hermano, así como la oveja negra era mi hermano, yo era como el bueno de la familia, ¿sí? El que pensaba que no hacía nada indebido. Entonces, así como un tío una vez me dijo: uy, este muchacho va a tener mucho dinero, ¿sí?, porque es buena persona, no hace nada malo. Me parece que él va a tener muchas cosas. Entonces, cuando me habló de dinero, ¿sí?, ese corazón entró, nunca salió. Por eso en mi corazón me propuse: yo voy a estudiar, un día quiero ser empresario, voy a tener mucho dinero. Y así yo voy a darle a mis padres, y voy a demostrar que yo puedo hacer algo en la vida. Entonces, con ese corazón, así yo me crecí y así yo viví, ¿sí?, estudiando. Estudiando, yo voy a ser empresario un día. Así pensaba. Ya cuando era un joven, tengo que trabajar. Después de terminar mi bachillerato,
voy a hacer algún curso técnico, entonces haciendo ese curso técnico, yo tengo que tener mi empresa, mi microempresa. Entonces, como era una ilusión, ¿cierto?, en mi corazón, era una forma de que yo quería, ¿cierto?, demostrar primero a la familia, a mí mismo, que yo podía hacer algo. Así fue cuando yo conocí una empresa. Entonces, por esa empresa comencé a trabajar. Así trabajando, yo quería ahorrar el dinero, ¿sí? Tengo que ahorrar para tener el dinero para ser empresario. Yo no quiero fracasar. Pero igualmente en una empresa, ¿cierto?, uno trabaja, pero tiene amigos. Comenzando a tener los amigos, ¿cierto? No, vamos a salir. No. Entonces, yo daba una apariencia de muy bueno, ¿sí? De muy bueno, de querer hacer bien las cosas, ¿sí? Pero ya después, pasando el tiempo, me dejé convencer de los amigos para ir a tomar, a bailar y estas cosas, ¿sí? Entonces, lo que al principio quería hacer, ahorrar, ser empresario, tener dinero, eso como que ya se fue pasando. Ya duré como unos 7 años en esta empresa, trabajando. Entonces, un día, un amigo, un compañero mío, él no trabajaba directamente con la empresa, sino era como un contratista. Entonces, un día me dijo: oiga, Ricardo, ¿usted por qué sigue de esclavo en esta empresa? Usted puede ser un microempresario. Entonces, mi sueño era ese, ¿cierto? ¿Verdad? Yo soñaba ser empresario. Entonces, cuando este amigo me dijo: asociémonos y hagamos una empresa. Al principio, una empresa pequeña. Entonces se va a cumplir el sueño, así que usted tiene. Como que se me alumbraron los ojos. Uy, qué bueno. Sí, por fin voy a tener dinero. Ya no voy a ser esclavo de alguien. Los jefes lo mandan a uno. Tiene que uno madrugar, tiene que uno hacer. Bueno, en fin, estas cosas uno pensaba, ¿cierto? Pero finalmente yo comencé a escuchar este socio, este compañero mío. Aunque indirectamente trabajaba con la empresa, pero él me incitó para que saliera, ¿sí? Por fin ya salí. Pedí la renuncia. Pasé la carta de renuncia, inclusive me decían: oiga, Ricardo, ¿por qué se va? No, ya no quiero trabajar más. Voy a ser microempresario. Uy, qué bueno. Entonces saqué todo, mis cesantías, todo eso. Entonces, con este amigo, ¿sí?, que estaba en esta empresa, nos fuimos a hacer una microempresa. Entonces, ¿en qué pensamos? Hacer microempresa de juguetes para niños, ¿sí? Entonces, el primer proyecto, ¿cuál era? Era hacer juegos de baloncesto, mini juegos de baloncesto, ¿no?, con su aro y con la cara de Mickey, del Pato Donald, ¿no?, ¿sí?, de Tribilín, en madera, ¿sí? Entonces, mi socio, ¿sí?, fue finalmente con el amigo que me dijo. Entonces, finalmente, así hicimos sociedad. Pero ¿qué sucedió? Yo le di, el socio me dijo: bueno, usted va a trabajar, ¿sí?, usted
usted pone la materia prima, trabaja y yo busco la clientela. Pero primero debe darme tal cosa para comprar la materia prima, para producir estos muñecos. Entonces yo le di una parte de dinero a él. Todo contento, yo comencé a trabajar, haciendo la cara de Mickey, del Pato Donald, ¿no? ¿Sí? Armando estas mini canchas de básquet para los niños. Estaba muy emocionado. ¿Qué pasó? Yo estaba trabajando, inclusive mi esposa comenzó a ayudarme. Pasaron 8 días, pasaron 15 días, pasó un mes y el tal socio no apareció. Entonces al final, trabajando, ¿cierto? El socio no volvió. Entonces toda la producción que yo hice, porque supuestamente él era el que iba a conseguir los clientes, ¿cierto? Para comprar. Y si no hay clientes, se acaba todo. Entonces así yo con mi esposa así armé un lugar para este trabajo. Pero haciendo estas caras, porque nosotros trabajamos con madera, un día llovió durísimo. Entonces cuando llovió esa noche tan duro, al otro día toda esa cara de Mickey, del Pato Donald, no era como una cosa muy fea, ¿sí? Todo se dañó. Entonces toda mi ilusión, todo mi sueño de ser microempresario se cayó. ¿Sí? Entonces yo pensaba, ¿yo por qué renuncié de esta empresa? ¿Yo por qué hice esto? ¿Yo por qué le hice caso a él? Pero yo no sabía que todo esto era la mano de Dios. O sea, Dios estaba trabajando en mi corazón. ¿Sí? Yo no entendía. ¿Yo cómo pensaba? No, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan? ¿A ustedes les gusta más la bendición o que salga todo mal? ¿Sí? ¿Bendición o maldición? No, uno quiere siempre la bendición, que Dios le ayude, que Dios trabaje, ¿cierto? Uno siempre quiere eso. Uno no quiere que le vaya mal en las cosas que hace, ¿cierto? En los proyectos. Pero pude entender una cosa. Dios me quería enseñar. ¿Sí? Yo pensaba que yo podía hacer algo por mí mismo. Pero Dios quería, ¿cierto?, que yo fracasara. ¿Será que Dios es malo, que quiere que uno fracase? No, de ninguna manera. Inclusive yo también participé de otras iglesias. La iglesia católica, después conocí la iglesia evangélica tradicional, ¿cierto? Entonces, ¿qué me decían? Si usted fracasa, eso es maldición. ¿Sí o no? El fracasado no, está llevado del diablo. Hay que ayunar, hay que orar, hay que reprender ese espíritu de ruina. Sí. Entonces uno, Dios mío, Señor, ¿verdad? Entonces iba a los ayunos de la iglesia. Y ayunando, ¿sí?, comenzábamos a reprender. Espíritu de ruina fuera. Espíritu de miseria fuera. Y había una señora bien gordita. Y un día ese pastor le dice, espíritu de gula fuera. Se fue la señora. Entonces una señora bien gordita, que espíritu de gula fuera. Entonces todos los sábados así era reprender a Satanás. A reprender esos espíritus de ruina, de miseria. Entonces, como era una manera, ¿cierto?, que nos enseñaban a nosotros sobre esto, ¿cierto? Pero Dios así quería que yo entendiera, yo soy fracasado. ¿Saben por qué? Porque el primer hombre que Dios hizo, ¿cierto?, cuando
comió del fruto de la ciencia del bien y el mal. El hombre, ese primer hombre que Dios hizo a Adán, cayó. Cuando el primer hombre que Dios hizo a Adán cayó, no quedó nada bueno de él. Pero la religión de este mundo, las obras del hombre, quieren hacer que el hombre parezca que puede hacer algo por sí mismo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué han enseñado? Tú debes esforzarte, tú debes hacer, ¿cierto? Así si te esfuerzas vas a lograr algo. Por eso hoy en día las personas, ¿cierto? Uy, yo no voy a fracasar. No, yo no voy a hacer esto. Por ejemplo, ¿ustedes qué dicen? ¿Fracaso es bueno o malo? Si Dios lo permite. ¿Accidente bueno o malo? No, pastor, eso es malo. Uno siempre está pensando eso, ¿cierto? Estas cosas son malas. Pero accidente es bueno, increíble. Fracaso es bueno. ¿Por qué? Porque a través del fracaso yo me pude dar cuenta. En mí no hay nada bueno. Necesito a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo pensaba de esa manera, ¿en qué me enfocaba? En mi pensamiento, en lo que mi pensamiento quería, en lo que yo quería. ¿Sí o no? ¿Qué era? Ser empresario. Imagínese si me hubiera ido bien. ¿Hubiera mirado a Dios? De ninguna manera. ¿Le hubiera agradecido a Dios? Por Dios tengo esto. No, por mi mano tengo esto. Por mi esfuerzo tengo esto. ¿Cierto? Yo soy bueno. ¿Cierto? Y así tendría un corazón altivo. Así tendría un corazón orgulloso. ¿Cierto? Confiado en mí mismo. Porque ustedes saben dónde es el nivel más alto que Satanás trabaja. ¿Ustedes saben? Por ejemplo, Satanás no trabaja como cuando alguien dice, uy, esta noche no pude dormir porque sentí que me jalaban las cobijas. ¿Sí? Uy, esto era el diablo. No pude dormir, tuve sueños feos. ¿Sí o no? Como de diablo, como de... vi una gente ensangrentada con colmillos que tenían sangre. Ahí Satanás no está. ¿Sabían? Están los demonios. Entonces Satanás, ¿qué hace? Vaya, engáñelos con esas cosas. Pero el nivel más alto donde Satanás trabaja, ¿sabe dónde es? Autoconfianza. Tú eres mejor. Tú eres sabio. Tú eres inteligente. Tú puedes. Por ejemplo, los fariseos, cuando se encontraron con Jesús, ¿por qué lo rechazaron? Los fariseos, cuando se encontraron con Jesucristo, ¿por qué no le escucharon? ¿Saben por qué? Porque ellos eran mejores. O sea, ellos pensaban que eran mejor que Jesucristo. Así pensaban. Ese dice que Jesucristo. ¿Cuál Jesucristo? Yo soy sumo sacerdote. Yo soy el religioso más sabio que hay, ¿cierto? Por eso Jesús no miraba la apariencia de ellos, sino lo que estaba en el corazón de ellos. La soberbia, la altivez, ¿cierto? El orgullo que estaba en el corazón de ellos. Por eso el Señor Jesús, ¿cómo trataba a ellos? Aún pensaban que ellos eran los que enseñaban al pueblo, ¿sí? La ley, las costumbres, la manera, ¿cierto?, de Dios. Pero realmente en el corazón de ellos estaba lleno de hipocresía. Por eso Jesús les decía, ustedes son hipócritas.
ustedes son falsos, ustedes son mentirosos. Entonces ellos, ¿cómo se sentían? Así como, uy, ¿cómo así este hombre me habla así? ¿Quién se cree? Yo soy sumo sacerdote, yo soy fulano de tal. Entonces ahí, en ese nivel, es donde Satanás trabaja más como corazón de fariseo. ¿Sí o no? Porque ellos mismos acusaron a Jesús. Ellos mismos, Jesús es falso. Amén. Ahí es donde Satanás más trabaja. No es cierto como espíritu de gula fuera. Porque yo también cuando estaba en la iglesia tradicional, ¿cierto? Yo reprendía mucho. Pero un día un pastor de nuestra misión dijo, ay, tanto reprender a Satanás, pero Satanás nunca se iba. Porque decían, fuera Satanás, pero Satanás se reía. Nunca se iba. Y eso era así, ¿cierto? Era así porque nosotros decíamos, como decíamos, ay, yo amo a Dios, yo creo a Dios, Jesús está en mi corazón. Yo ya recibí a Jesús como mi Salvador. Pero, ¿tiene pecado? Claro, soy pecador legítimo. ¿Sí? ¿Sí o no? A veces uno decía, ya soy pecador arrepentido. Imagínense, ¿dónde está en la Biblia es que pecador arrepentido? ¿Ah? No aparece. La Biblia dice, pecador es pecador, punto. Entonces alguien decía, no, yo soy pecador de los buenos, no de los malos. Entonces, mire cómo es la justicia del hombre, ¿cierto? Así somos. Esa es la justicia del hombre, tan terrible. Por eso Dios me mostró mi forma de ser, Dios me mostró mi manera. Ay, en ese fracaso con esa microempresa, Dios me mostró, tú no eres nada. Tú no eres nada. Por eso así yo comencé a escuchar el Evangelio en nuestra iglesia. Entonces podemos ver como el cambio verdadero del corazón a través de la palabra, ¿cierto? Por eso también, cuando yo me encontré con la misión, cuando yo me encontré con la iglesia, realmente yo pude experimentar, aquí está esa palabra que yo nunca había escuchado. Aquí yo me siento como alguien como algo tan hermoso, ¿cierto? Como algo que yo nunca me había sentido antes. ¿Sí? Por eso cuando yo escuchaba la palabra, solamente era la palabra. Anteriormente sí escuchaba la palabra, escuchaba un sermón, pero profundamente no llenaba mi corazón, todavía me sentía condenación, me sentía condenado por el pecado. Y seguía diciendo, ¿cómo estuvo genial, pero eres pecador? Claro que sí. Por eso Dios, a través de la palabra, Dios me mostró una cosa, que sobre nuestra justicia, sobre mi justicia, ¿sí? Entonces, ¿cómo es así nuestra justicia? Nuestra justicia aparentemente buena, ¿sí o no? A veces nosotros pensábamos, no, Señor, yo te amo, yo quiero estar contigo. Pero, ¿cierto? Según la justicia del hombre, uno no ama a Dios. ¿Sí o no? Por ejemplo, un día me preguntaron, ¿usted buscó a Dios? Y yo, claro que sí, yo lo busco en oración, en ayuno.
Pero la Biblia, ¿qué dice? Vamos a ver un momento la palabra Salmos. Salmos capítulo 14. Salmos capítulo 14. El versículo 1, Salmos 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hace obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, cuando yo miré este versículo, estos versículos, esta palabra, pude entender. Yo pensaba que había buscado a Dios. Yo busqué a Dios. Entonces, no sé si ustedes también pensaban, yo busqué a Dios con mi corazón, yo busqué al Señor. No, realmente yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. Amén. Dios me buscó a mí. Yo no busqué a Dios. ¿Por qué? Porque dentro de mi pensamiento no estaba Dios. ¿Estaba quién? Yo mismo. ¿Sí? Yo como pensaba, sí, un momento en Dios, amén, gracias Señor. Pero después vivía para mí mismo. Seguía mi pensamiento. Ser empresario, ganar dinero, vivir como yo quería, hacer lo que me gusta. ¿Sí o no? Así. Por eso a través de Salmos capítulo 14 dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso es cierto. Realmente en el hombre no hay quien haga el bien. En el hombre, en el corazón del hombre no hay quien busque a Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando así vio a los fariseos, ¿qué vio? Este corazón de estos fariseos tan malos, tan hipócritas, tan falsos. ¿Sí o no? Por eso otras veces les decía, ustedes son, ¿cómo? Sepulcros blanqueados. ¿Sí? ¿Ustedes han abierto algún ataúd? Después de muerto. Uy, tremendo, ¿cierto? Una vez un hermano me contó que un señor, un vecino de la cuadra, él vivía solito, no tenía la esposa, no tenía hijos, solamente vivía en la casa. Pero como el barrio lo conocía, de repente pasaron 8 días, no lo veían. ¿Qué pasó con el vecino? Pasó 15 días y no veían al vecino. ¿Qué pasó? Pero a una cuadra, ¿cierto? Ellos comenzaron a sentir un olor desagradable. ¿Sí? Que salía de esa casa. A una cuadra, imagínense. A una cuadra. Entonces los vecinos, ¿qué es ese olor tan feo? Uy, no, desagradable, eso es terrible ese olor. A una cuadra. Pero pensaron, ¿qué pasaría? ¿Será que el vecino se murió? Y efectivamente, así llamaron para saber qué pasaba en esa casa. ¿Qué sucedió?
cuando entraron, abrieron la puerta de esa casa, encontraron al vecino muerto. Pero ya su cuerpo estaba descompuesto. Porque él iba a intentar, según ellos, él iba a intentar arreglar un bombillo y se cayó de la escalera y ¡pah! Se mató. Tremendo, ¿sí o no? Pero imagínense, hermanos, que después de 8 días, 15 días, el cuerpo se descompone y comienza a producir un olor fétido. ¿Sí o no? Esos somos los seres humanos. Tremendo, ¿sí o no? Imagínense a una cuadra el olor salía. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos eso, ¿sí? Eso es el hombre delante de Dios. No hay nada bueno en él, ¿cierto? Por eso dice aquí la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pensamos que amamos a Dios, servimos a Dios, creemos en Dios, pero nuestro corazón muchas veces está en otras cosas. Amén. Por eso dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Cuando yo escuché y me encontré con esta palabra, entendí, realmente yo no he buscado a Dios. En mí no hay nada bueno. Por eso Dios me permitió el fracaso. ¿Sí? No para maldecirme, no para acabarme, sino porque Dios quería que yo conociera el corazón de Dios, entendiera la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Amén. Amén. Por eso finalmente, ¿cierto? El 15 de octubre yo escuché el Evangelio, ¿sí? En el año 2000. Entonces, con el primer misionero, ¿sí? Que vino a Colombia, él comenzó a anunciar el Evangelio acerca del perdón de los pecados y el nuevo nacimiento. Entonces, por primera vez, un día mi esposa así vio este letrero de un seminario bíblico. El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Interesante, ¿sí o no? Porque nunca nadie nos había dicho, el secreto del perdón del pecado. ¿Qué será eso? ¿Sí o no? Era un secreto que estaba escondido en la Biblia, pero que nadie nos lo había revelado. Nadie nos lo había dicho. Amén. Entonces mi esposa fue a ese seminario. Ella era secretaria de pastores, imagínense. Alguien dijo, usted era de la crema de los pastores, ¿sí? De la crema innata de los pastores. Pero desafortunadamente, así por varias razones, ya mi esposa no podía estar más allí. Y también porque nosotros nos sentíamos realmente condenados. ¿Pero Jesucristo vino a condenar? No. Jesucristo vino a libertar, a perdonar. Amén. Amén. Entonces, a través de este seminario, esa vez mi esposa escuchó y la palabra le encantó. Como ya para el año 2001, yo comencé a escuchar el Evangelio. Pero aparentemente era bueno, ¿cierto? Pero era muy malo. ¿Sabe por qué? Porque durante un año escuchando el Evangelio y no lo entendía. ¿Cómo le parece? No lo creía. Durante un año, este Evangelio tan preciso, tan grande, ¿sí o no? Pero el 15 de octubre del año 2002 pude entender. Por ejemplo, Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado en la cruz. Última palabra de Cristo en la cruz, ¿cuál fue? Consumado es. ¿Sí o no? Consumado es. Entonces, entregando el Espíritu, así murió. Pero
Esa palabra consumado es por primera vez, así me compartieron. Consumado es significa a través de Jesucristo el pecado fue terminado. Jesucristo puso fin al pecado. Cuando yo escuché esto por primera vez, sentí un gozo muy grande. ¿Cómo? O sea que Cristo ya terminó el pecado de este mundo. Sí, Señor, ya puso fin al pecado. Porque ¿qué significa consumado? Consumado significa ya está hecho. Ya puso fin. Entonces el pastor nos explicaba así a los que éramos más tontos. ¿Ustedes han visto una película? Sí, Señor. Entonces cuando usted ve esa película al principio se emociona. ¿Cómo va a terminar? Entonces ya usted vio toda la película. Al final, ¿qué aparece? Fin. ¿Qué aparece? Fin. Así Jesús terminó con el pecado, puso fin al pecado. Amén. Por eso así el pastor nos explicaba. O sea que a través de Jesucristo, última palabra, consumado es, puso fin al pecado. Pero yo todavía, recordando, ¿cierto? Ese momento, ese tiempo, yo iba a la iglesia, pero ¿qué decía? Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mi pecado. No, debe repetir, debe confesar con todo su corazón. Señor, perdona mi pecado. Con lágrimas, ¿cierto? Hasta con moco, Señor. Sí. Pero nunca se quitaba la mancha de mi pecado. Era difícil, era imposible quitar la mancha del pecado en mi corazón. Pero ese día, 15 de octubre del año 2002, es el día de mi salvación, que yo recibí el perdón de mis pecados para siempre. Amén. Vamos a ver, ¿cierto? Esa palabra, Juan 19:30. Juan 19:30. Juan 19, versículo 30 dice aquí. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Por eso, consumado es, significa, el Señor ya terminó con el pecado, puso fin al pecado. ¿Dónde podemos entender más exactamente esta palabra? Vamos a mirar Daniel, ¿sí? Libro de Daniel. Entonces, mire que desde el Antiguo Testamento, ya Dios, ¿cierto? A través de Jesucristo ya estaba enviando la profecía que iba a poner fin al pecado. Amén. Vamos a ver Daniel, libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué dice? Poner fin al pecado. Y traer ¿qué? La justicia perdurable. ¿Cuál es la justicia perdurable? La justicia de Dios.
Amén. Pero primero, Jesucristo, ¿a qué venía? Para poner fin al pecado. Amén. Amén. Imagínese, poner fin al pecado. Entonces Jesús, cuando dijo consumado es, ¿qué significa? Puso fin. Ya no hay más ofrendas por el pecado. Amén. Amén. Hizo una sola ofrenda. ¿Para qué? Para traer la justicia perdurable. Amén. Por eso en Romanos capítulo 4, versículo 25, cuando Jesucristo resucitó, Cristo resucitó, amén, ¿cierto? Entonces, la resurrección de Cristo es nuestra justificación. Por eso ahora somos justos. Amén. Ya no somos más pecadores, sino justos, para siempre. Amén. Pero antes, ¿cómo pensábamos? Ay, tú debes lograr la santidad. Tú debes así hacer muchas cosas buenas para el Señor. Entonces, para ir al cielo, era muy difícil cumpliendo la ley, los mandamientos, ¿cierto? Ay, debe cumplir esto, debe cumplir lo otro, debe hacer bien. ¿Sí o no? Así nos decía. Pero por la ley es imposible ir al cielo. Por las obras es imposible ir al cielo, al reino de Dios. Amén. Por mi propia justicia también era imposible ir al cielo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Amén. Solamente a través de Jesucristo pudimos ser justificados para siempre. Amén. Por eso ese día 15 de octubre del año 2002, por primera vez pude entender en mi corazón, ya no tengo el pecado. Jesucristo puso fin al pecado, terminó con el pecado. Amén. Entonces eso no significa, como Jesucristo terminó con el pecado, bueno, yo voy a vivir como yo quiero. Ya soy justo, ya puedo vivir como se me da la gana. No, eso no es así. Desafortunadamente algunas personas, ¿cierto?, no han entendido sobre esta parte. ¿Por qué? Porque realmente, ¿cierto?, cuando nosotros nacimos de nuevo a través del Señor, nosotros fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Nuestros pecados fueron limpios. Y ahora nuestro corazón es como la blanca lana. Fuimos emblanquecidos. ¿Cierto? Ahora, dice Romanos capítulo 6, versículo 1, 2 y 3, ¿cierto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Sí o no? Porque los que hemos muerto al pecado. Ahí la Biblia está diciendo, ¿cierto? Después de que recibimos la salvación, ¿qué sucedió? Ya estamos muertos. ¿Estamos vivos o estamos muertos? Aparentemente, físicamente estamos vivos, pero estamos muertos para el pecado. Amén. Por eso la palabra dice que después de eso somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Somos nueva criatura. Primero fuimos crucificados con Cristo. Después fuimos sepultados con Jesucristo. Resucitamos con Jesucristo para nuestra justificación. Amén. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sí? Ya no vivo en la carne. Aunque vivo en la carne, ¿cierto? Ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Tremendo, ¿sí o no? Pero mucha gente no puede entender esta parte. Por eso es importante que nosotros podamos creer la palabra. Amén. Cuando creemos la palabra, somos uno con la palabra.
Si su corazón se conecta con la palabra, ¿sí?, el poder de Dios va a venir a usted. Amén. Como cuando uno conecta la lavadora, ¿cierto? Entonces la lavadora funciona. Pero si la lavadora está desconectada, ¿cierto? Por más de que yo le suplico, lavadora, lave mi pantalón, lave mi camisa, yo necesito mi camisa lavada. La lavadora no va a reaccionar, no va a hacer nada, si no está conectada a la toma de la electricidad. Así lo mismo, nuestro corazón cuando se conecta con Dios, es uno con Dios. Podemos experimentar el poder de Dios, la gracia de Dios. Amén. Bueno, hoy compartiendo la palabra, ¿cierto? Vimos Mateo, San Mateo capítulo 11, ¿cierto? Aquí en San Mateo capítulo 11 podemos ver como los que están cansados, trabajados, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan? A veces uno quiere solucionar las cosas haciendo algo, trabajando, esforzándose, ¿sí o no? Ay, yo quiero cambiar mi vida. Ay, yo quiero cambiar mi situación, ¿sí? Entonces la gente se revienta. Voy a esforzarme para lograr algún resultado en este mundo. Pero aunque se esfuerza, no logra nada. ¿Sí o no? Solo sufrimiento, dolor. Por eso en esta palabra, ¿sí? En esta palabra dice el versículo Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Cuáles niños? Nosotros. Amén. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Entonces todo es por el Padre. Amén. A través de su Hijo Jesucristo. ¿Cierto? Por eso en el versículo 28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. A veces nosotros nos sentimos cargados, desesperados, sin fuerza, ¿sí o no? Pero yo quiero trabajar, ¿sí o no? Yo quiero hacer, ¿sí o no? Parece que uno trabajando, uno piensa que puede hacer algo, ¿sí o no? Pero aún esforzándose, uno no puede lograr nada. Amén. Es como la gente hoy en día: yo voy a cumplir toda la ley de Dios para ir al cielo. Yo voy a ser muy fiel a Dios para ir al cielo. ¿Sí o no? Pero la gente, aunque quiere cumplir los mandamientos, ¿sí o no? Pero si tiene el pecado, de nada sirve. Porque sabe que es más fuerte que la ley, la carne. La carne es más fuerte que la ley. ¿Por qué? Porque la ley vino a este mundo, ¿cierto? Y la ley, por ejemplo, le dijo a la mujer adúltera. La ley le dijo: mire, un día si tú eres sorprendida en adulterio, morirás apedreada. ¿Sí o no? Eso era la ley. Pero esta mujer adúltera fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Por qué? Porque la carne, siempre que veía a un hombre, tan guapo, no, ese hombre tan atractivo, no, yo no puedo, entonces caía en el deseo de la carne. Entonces, ¿qué pasaba con la ley? Pues la quebrantaba,
quebrantaba esa ley. Por eso la ley no vino para salvar. Amén. La ley vino para mostrarnos nuestra condición y llevarnos a Cristo. Amén. La ley nunca es para cumplir, porque nadie la cumplió. La ley es para el conocimiento del pecado. Amén. Por eso todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Entonces, ¿qué queda? La ley es para llevarnos a Cristo. Amén. La ley nos mostró nuestra forma de ser tan terrible, tan mala, tan desagradable. Así nosotros, solamente vamos a mirar a Cristo. Amén. Por eso aquí dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dice la Biblia? Llevar mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo de Cristo? El yugo de Cristo es el Evangelio. Amén. Es el Evangelio. Llevar mi yugo. Antes, ¿qué yugo teníamos? El yugo del pecado. Entonces, ese yugo del pecado, ¿qué nos hacía? Esclavos del pecado. Amén. Entonces, aunque queríamos salir, peleábamos con el pecado, luchábamos. Pero ¿qué era más fuerte? El pecado. Amén. ¿Sí? Entonces, por el pecado, la carne nos arrastraba delante de nuestros delitos, de nuestros deseos carnales, así caíamos. ¿Sí o no? Caíamos. Pero por eso vino Jesucristo. Llegó el Evangelio a nosotros. Amén. Por eso el Evangelio, ¿qué es? El Evangelio es el poder de Dios, buenas nuevas de salvación. Amén. Buenas nuevas de salvación. ¿Qué es la salvación? Entonces la salvación es recibir el perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora entonces, ¿qué es ser justo? Ahora soy reconciliado con Dios. Amén. Pecador, ¿qué es? Separado de Dios. Pero justo significa reconciliado con Dios. Muy diferente. Amén. Por eso aquí, hermanos, dice, llevar mi yugo, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Entonces, primero, llevar el yugo de Cristo, que es el Evangelio. Segundo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. ¿Realmente quién es manso? ¿Quién es humilde? ¿Yo? No. Es Jesucristo. Jesucristo es manso, humilde. Amén. ¿Cierto? Eso es el corazón de Cristo. Por eso nosotros, ¿qué corazón debemos aprender? El corazón de Cristo. Porque el corazón de Cristo nunca se cambia. Pero nuestro corazón se cambia, ¿o no? Todos los días. Hoy, está lloviendo, qué feo. Ay, no, para ir a esa reunión, qué pereza. Ese es nuestro corazón. Pero el corazón de Cristo no se cambia. Nunca. Amén. Por eso hay que aprender el corazón de Cristo. ¿Cierto? Aquí dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso el verdadero día de reposo, ¿cuál es? ¿Sabe cuál es? El verdadero día de reposo. Sí. Sí. Amén, hermano. El verdadero día de reposo fue cuando recibimos la salvación.
el perdón de nuestros pecados, porque allí descansamos. Gracias, Señor. Toda la carga de mi pecado, el Señor ya la recibió. Ya soy justo. Pero teníamos el peso del pecado, la carga del pecado. ¿Sí o no? Por eso el verdadero día de reposo es ese, el día que recibimos la salvación. Amén. Eso es. Finalmente, versículo 30, que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El yugo de Cristo fácil. Amén. Por eso hay que vivir por el Evangelio. Amén, hermanos. Cuando vivimos por el Evangelio, vamos a tener paz, felicidad. Amén. Gozo. Ya no va a tener carga. Todo Dios va a trabajar. Amén. Antes yo trabajaba, por eso fracasaba. Pero ahora Cristo trabaja para mí. Mucho mejor. Amén. Entonces cuando Cristo trabaja para nosotros, yo descanso. Ay, qué gracias, Señor. Todo Dios me da. Amén, hermanos. Por eso recibamos la gracia de Dios. Amén. Ya Jesucristo es el que trabaja para nosotros. Amén. Así es. Bueno, hermanos, gracias. Vamos a orar por esta noche. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por compartir junto con los hermanos tu palabra, Señor. También, Señor, queremos que la palabra tuya llegue a todos los corazones, Señor. A todas las personas de este mundo, Señor. Aquí, Señor, también en Suba, hay muchas personas que tal vez, Señor, van a una iglesia, pero que todavía no han sido libres del pecado, Señor. Tienen la condenación, tienen la carga por el pecado. Aunque se esfuerzan, aunque quieren cumplir la ley, nunca pueden tener la libertad del pecado, Señor. Por eso, Padre, el Evangelio que vino de Jesucristo es ligero. Es una felicidad que nosotros podamos entender el Evangelio, Señor. Porque el Evangelio trae felicidad, Señor. Ya la carga del pecado desapareció, Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo quiere trabajar para nosotros, Señor. Quiere hacer para nosotros, Señor. Por eso es importante, Señor, creer solo en Jesucristo. Ya no mirar más a nosotros mismos, Señor, sino a Jesucristo que trabaja para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Te agradecemos, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias, pastor. Gracias,